Este material fue preparado por Manlio Benito Reyes Díaz, académico de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM León, propiamente en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Este material es una guía de instrumentos, ¿verdad? Y que fueron desarrollados en Excel para determinar la viabilidad de un proyecto de inversión. Tienen la característica de que fueron desarrollados en forma abierta con el propósito de que puedan ser utilizados por los alumnos o los participantes y que puedan también hacer los ajustes necesarios cuando lo consideren pertinente para utilizarlo con otros fines que pudieran ser diferentes a los académicos. Pues estos instrumentos pueden ser utilizados sin duda alguna en los lugares de trabajo. Desarrollar los instrumentos fue eh, un tanto difícil determinarlo si lo hacíamos de manera integrada o lo hacíamos de manera desintegrada, ¿verdad? Finalmente, cada una de las opciones presentaba ventajas y desventajas, pero que al final primó la opción de hacerlo de manera desintegrada. Esto con el propósito de que los mismos alumnos participantes del curso puedan utilizarlo de manera separada, ¿verdad? Y que no tuvieran el inconveniente de que estos instrumentos estuvieran de manera integrada. Es decir, si quieren calcular alguna planilla o proyectar alguna planilla, pues utilizan el módulo de proyección de planilla. Si quieren calcular el costo del capital, pues solamente eso hacen. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces eso nos llevó a nosotros a inclinarnos, ¿verdad? A que desarrolláramos los instrumentos de forma desintegrada. Los instrumentos que desarrollamos para poder llegar a calcular, ¿verdad? Si un proyecto de inversión, ya sea puro o del inversionista, es viable en su implementación. En primer lugar, tuvimos el costo ponderado promedio del capital. Ese nos ayuda a nosotros a determinar la mezcla de capital óptima, ¿verdad? Y determinar la tasa de corte. El punto de equilibrio como una herramienta de ventas, la proyección de salarios con su carga salarial, las ventas y los costos y el cash flow, en los cálculos de amortización cuando la inversión es compartida con el inversionista y un proveedor de dinero externo, y el resumen de la inversión inicial. En la práctica, estos fueron los instrumentos desarrollados para poder evaluar un proyecto de inversión. Hablaremos rápidamente de cada uno de ellos. El primero decíamos que era el costo promedio ponderado de capital. Pues el instrumento ayuda a determinar la mezcla de capital de las diferentes fuentes de financiamiento que puede tener un proyecto, ¿verdad? Calcula la tasa de corte de manera ponderada, considerando que cada uno de los elementos con que se puede financiar un proyecto de inversión tiene un costo diferente. Y también permite simulaciones por medio de escenarios de Solver. Es decir, un instrumento que está bien diseñado desde el punto de vista de una hoja de cálculo, ¿verdad? Tiene que permitir simulaciones que nos permitan a nosotros determinar escenarios que podrían ser ventajosos o desventajosos. El punto de equilibrio, punto muerto. Bueno, debemos de entender de que el punto de equilibrio, punto muerto, es una herramienta de venta y no contable. Decimos que es una herramienta de venta porque indica al personal encargado de las ventas de una empresa cuál es el esfuerzo que deben de hacer para alcanzar el punto muerto, o sea que los costos, gastos se equiparen con los ingresos. Más allá de ello, pues entonces la empresa comienza a ganar, ¿verdad? También como decíamos anteriormente, un instrumento que ha sido desarrollado en Excel debe permitir la sensibilidad de datos, ¿verdad? Que nos permitan modelar situaciones sin ninguna restricción, y nos referimos a cuando cambiamos precios unitarios o cambiamos precios
perdón, costos unitarios, costos variables unitarios, y ver cómo se comporta el modelo, ¿verdad? Y la otra cosa es de que es un modelo que no tiene límite. Si se amplía la programación puede manejar hasta n productos. Como lo tenemos ahorita, calcula de 1 a 6. Los salarios. Tenemos un instrumento para determinar y proyectar salario en un horizonte de 5 años, ¿verdad? Podemos hacerlo a menos, pero no a más. Si queremos hacerlo a más de 5 años, pues tendríamos que ampliar la programación, al igual que los otros diseños que hemos realizado, ¿verdad? Una de las cosas interesantes de este modelo de salario es que calcula o integra más bien la parte salarial vigente en Nicaragua, y nos referimos a la carga salarial, vacaciones, aguinaldo, indemnizaciones, aporte patronal del seguro y el 2% del INATE. Tenemos la aplicación que nos ayuda a determinar ventas y costos. Los ingresos, de acuerdo a la política de ventas, pueden ser manejados al contado y al crédito, ¿verdad? Esto tiene su efecto en la última parte que se conoce como cash flow, pues, ¿verdad? También manejamos los costos, las normas de materia prima con sus costos, las normas de la mano de obra con sus costos, y los costos indirectos de fabricación, sean estos variables o sean fijos, ¿verdad? Y finalmente, como mencionábamos, el cash flow es una herramienta que nos determina a nosotros si en el transcurso del ejercicio contable vamos a tener necesidad de efectivo y cómo podrían ser las simulaciones para cubrir ese efectivo. Eh, Cuando la inversión inicial es compartida entre el inversionista y un agente externo, pues entonces estamos ante la imperiosa necesidad de calcular métodos de cálculo de amortización y de carga financiera. Hemos enseñado y hemos diseñado tres métodos, ¿verdad? El francés, el italiano y el americano. Dos de ellos se ajustan a la práctica nicaragüense, ¿verdad? Esto lo podemos resolver nosotros mediante funciones integradas en Excel, o también lo podemos resolver con Solver o con la función buscar objetivo, ¿verdad? Y lo podemos hacer con tablas fijas y lo podemos hacer con cálculos automáticos. Nos referimos a que nosotros mismos le podemos definir la cantidad de periodos, y la tabla automática está en la capacidad de agrandarse o hacerse más pequeña en función de el n, en función de tiempo que nosotros hagamos. Finalmente tenemos el instrumento de evaluación de la inversión. Este se constituye en la hoja de datos de entrada, que es la hoja de input, ¿verdad? Maneja la propiedad planta y equipo con su efecto de depreciación, ¿verdad? Maneja los evaluadores económicos, denominado valor actual neto, tasa interna de retorno y periodo de recuperación o payback. Si es de la parte financiera, pues también tenemos incorporados evaluadores financieros que se constituyen en los estados financieros, conocidos como balance general y estado de pérdida y ganancia. Y finalmente, pues tenemos las razones financieras para poderlas comparar en determinado momento contra las mejores prácticas. En esto se constituye esencialmente los instrumentos que nosotros hemos desarrollado y que están en hojas de cálculo de Excel. Finalmente, como conclusiones, tenemos de que los instrumentos están desintegrados, que pueden ser trabajados de forma separada, atendiendo las necesidades del usuario. Esa se constituye una de las ventajas. Y la otra ventaja es que los desarrollos en hojas de cálculo pueden ser perfectamente modificados por los usuarios, atendiendo sus propias necesidades también, pues, ¿verdad? Sin embargo, no podemos obviar y hacer a un lado de que las hojas de cálculo presentan también desventajas. Una de ellas es cuando nosotros hemos desarrollado de forma desintegrada los instrumentos, esto tiende a equivocaciones y errores cuando estamos trasladando de una hoja a otra, ¿verdad? Y también que los desarrollos en las hojas de cálculo son sumamente rígidos. No queremos sustituir
la programación como tal, sino que queremos dar respuesta a determinadas situaciones y consideramos que las hojas de cálculo son una buena opción para el propósito que nosotros tenemos. Muchas gracias.